desde el Ministerio Público, desde la Justicia, desde la Policía, desde la Senat, afectan económicamente y organizativamente al crimen organizado internacional, transnacional. Esa es la señal que dieron hoy en Colombia para nuestro país y para los países que investigan el crimen organizado. El presidente colombiano dijo que iban a trabajar en conjunto con investigadores de Estados Unidos y de Paraguay para llegar a la autoría, a los autores de este crimen que se daba esta mañana en una playa en Colombia. Y es necesario que se haga este trabajo en conjunto, porque Paraguay aparentemente está colapsado, cooptado por las fuerzas del crimen. Hoy criminólogos nos decían en programas de radio y de televisión que el crimen organizado ha dado un paso más en lo que tiene que ver con la gobernanza criminal, la manera en que se mueven y cómo dan las órdenes a partir del poder de fuego y el poder económico que tienen. Ya no se trata de una sociedad con autoridades corruptas, con policías corruptos, con fiscales corruptos o con cualquier tipo de persona que esté en distintos ámbitos y que se preste al crimen organizado. Ahora el crimen organizado ya no busca socios. Ahora el crimen organizado es el que decide quién vive y quién muere. Y eso no lo podemos permitir como sociedad. Por eso es necesario que a partir de este evento trágico que se dio y de otros eventos trágicos que tuvimos, como el de San Bernardino, en el que asesinaban a una mujer inocente, como el caso de una pareja que fue asesinada y calcinada dentro de un vehículo hace días nada más, como el caso de los policías que eran asesinados cerca de un marihuanal en el norte de nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el crimen organizado avance y siga asesinando personas? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar una acción decidida del gobierno y de las fuerzas de seguridad para erradicar el crimen organizado, ya sea el contrabando, ya sea el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero? ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Cuántas víctimas más tenemos que aguantar para que se tomen medidas drásticas? De eso vamos a hablar hoy en Contexto. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Continuamos en Contexto y vamos a hablar esta noche de lo ocurrido en Colombia, el trágico suceso en el que asesinan al fiscal Marcelo Pecci en tierras colombianas en plena luna de miel. Pero vamos a hablar del crimen organizado en general, porque este es un episodio trágico de varios episodios que ya se vienen dando y de una escalada de violencia que va tomando el crimen organizado en nuestro país. Recibimos a Rubén Maciel Guerreño, abogado, ex viceministro de Política Criminal, quien accedió a estar con nosotros esta noche aquí. Gracias por estar acá, Rubén. Es un gusto. Saludos. Estuviste hasta hace unos meses nada más al frente del Viceministerio de Política Criminal del Ministerio del Interior y conoces de cerca todo lo que tenga que ver con políticas de seguridad y cómo está operando el crimen organizado en nuestro país. Más temprano hablábamos con otros analistas y le preguntaba yo a Juan Martens, criminólogo, ¿qué cambió? ¿Por qué el crimen organizado toma este tipo de decisiones de atentar contra el jefe del comando tripartito en Alto Paraná, atentar contra 3 policías en el norte del país, dejando a un 4.º herido, asesinar hoy al fiscal Marcelo Pecci? ¿Qué cambió? ¿Cuál es el detonante que hizo que el crimen organizado vaya a esta escalada de violencia? Bueno, evidentemente todas estas acciones indican que estas agencias de seguridad, tanto la policía como el Ministerio Público, están tomando acciones que en algún sentido ya generan algún tipo de inconveniente para estos grupos criminales, que tenemos que ser conscientes que la criminalidad organizada no es un fenómeno general, sino que tenemos que hablar de grupos y de que tiene su ámbito, digamos, de actividad. Entonces, en algún sentido, evidentemente las acciones de las agencias de seguridad están impactando en su actividad y que
por la manera en que anteriormente podían ellos lidiar con esta agencia, no lo están logrando, entonces probablemente están tomando otros caminos, ¿verdad? No sabemos exactamente aún qué fue lo que ocurrió, si todos la circunstancia en que se dio el trabajo de Marcelo en la unidad hace vincular a la criminalidad organizada, pero todavía es muy incipiente, hay que recolectar mucho más información acerca de cuáles fueron los móviles y quiénes fueron los instigadores de este hecho. Está con nosotros vía telefónica Juan Martens, criminólogo, y hoy hablaba de un concepto que me llamaba mucho la atención, la gobernanza criminal. ¿Cuál es el estadio de la gobernanza criminal hoy de parte del crimen organizado en nuestro país, Juan? La gobernanza criminal se da cuando desde estos grupos de criminalidad organizada o profesional imponen reglas de conducta en determinados espacios, territorios, en ciudades, ¿no? Es decir, nos dictan lo que tenemos que hacer, decir, callar, y eso hoy ha avanzado muchísimo. La muerte de un alto fiscal, del más alto, digamos, en la lucha contra el crimen organizado, es un mensaje clarísimo de disciplinamiento, de miedo, no solo para la población, sino que especialmente entre los sistemas y aparatos de seguridad del Estado. Como decía Rubén recientemente, tal vez se intentó llegar de una manera, no se pudo, y por tanto se recurrió a esta violencia letal, una violencia extrema, que tiene la finalidad de parar ciertas investigaciones, ciertos procedimientos, y por sobre todo atemorizar para el futuro. ¿Y qué va? En la medida que el Estado no reaccione, Fito, en la medida que el Estado no se ponga del lado ofreciendo garantías y seguridad, va a haber un retraimiento en todo el cuerpo de seguridad que empezó a andar, ¿verdad? Con sus luces y sombras teníamos ciertos resultados. Hoy va a haber una demanda de jueces, de fiscales, de mayor protección, de mayor acompañamiento, de protocolos más claros. Si eso no se da, evidentemente va a tener una repercusión grande, y es probable que haya brazos caídos diciendo: miren lo que le pasó a Marcelo, eso queremos que nos pase. Entonces, esa es tal vez la intencionalidad y el peligro, por sobre todo, que ocasione este asesinato, Fito. ¿Cuáles son los grupos criminales transnacionales que operan en nuestro país y cuál de ellos tiene mayor influencia? Nosotros tenemos diversas nacionalidades, ciertamente el PCC, que es el mayor grupo de América Latina, inclusive, ¿no? Con brazos en Europa, con brazos en todos los países de América Latina, en Colombia, por supuesto, ¿no? Es el que hoy domina el mercado de la criminalidad, si bien existen otros emprendedores, y tenemos personas vinculadas a la mafia rusa, serbia, mexicana, colombiana. Todo esto, ¿por qué, Fito? No es por casualidad, porque tenemos una hidrovía con gran capacidad y gran flota que saca mercaderías a los puertos de Buenos Aires y Montevideo, y por tanto una oportunidad para que efectivamente se transporte mucha mercancía, a lo que se suma una debilidad institucional extrema, una permeabilidad que, combinados, nos convirtió en un gran centro de distribución de cocaína andina hacia los mercados de Europa y los países vecinos. Acá al ex viceministro de Política Criminal, a Rubén Maciel, le quiero preguntar, ¿cómo vulneran o qué voluntades compra el crimen organizado para operar? Bueno, el crimen organizado tiene recursos ilimitados para poder torcer la voluntad y la conciencia de varios operadores del sistema que trabajan en el sistema de seguridad. Por eso se requiere que ante este tipo de hechos, una oportunidad para que no solamente se plantee unas reacciones inmediatas como ya está tomando el gobierno, sino también para tomar políticas de Estado, en donde los representantes de todos los partidos políticos, incluso de los precandidatos ya a la presidencia de la República, puedan proponer un plan nacional de seguridad o de lucha contra el crimen organizado, en donde obviamente van a estar de acuerdo en líneas generales, pero ya en la parte operativa eso, bueno, quedará ya a cargo del que esté en el gobierno. Pero es importante que tengamos bien definido una política nacional de lucha contra la criminalidad organizada. ¿Qué hicieron países como Colombia para poder superar una situación de violencia extrema, Juan? Yo no sé si superaron, no están recrudeciendo
determinados temas se reconvirtieron ciertas violencias en determinadas circunstancias. Y sí, la mayor institucionalidad, mayores sistemas de protección, de control, de integridad, inversión. Necesitamos recursos, tecnología, profesionalizar, ¿no? Lastimosamente, en América Latina se sigue concentrando la mayor violencia letal y mucha vinculada al crimen organizado. Brasil es uno de los casos en donde estados enteros, como si miramos desde arriba, pareciera que levantaron la mano y hay una cada vez mayor presencia de la criminalidad organizada. Tal vez tendríamos que replantearnos ciertas políticas de seguridad, políticas con relación a determinadas sustancias, para poder enfocarnos efectivamente a aquello que produce mayor daño y mayor corrosión a las bases democráticas. ¿La policía tiene recursos actualmente, así como está, tiene recursos suficientes, tecnología, formación suficiente para darle lucha al crimen organizado? No. Yo no tiene. creo. Acá le preguntaba a Rubén, perdón Juan, y te hago la misma pregunta enseguida a vos. Sí, pero coincidieron Juan. Los dos simultáneamente, sí. Sí, coincidimos, Juan. Efectivamente no lo tiene. Ni el sistema penitenciario, ni el sistema policial, ni el sistema de justicia tiene la cantidad de profesionales y de recursos que puedan realmente permitir, primeramente, hacer un trabajo de inteligencia, porque de hecho, si se contaba con información, por lo menos eso te permite alertar ante una amenaza. Aquí, como nadie esperaba este hecho, ¿verdad? De lo contrario, sí, obviamente, se hubieran tomado acciones por lo menos preventivas. Entonces, eso nos indica que tenemos que invertir mucho más en seguridad y eso implica, como dice Juan, profesionalizar, dar garantías a ese personal que no estén sujetos al avatar político, porque de lo contrario el trabajo nunca va a ser constante. El trabajo de un analista en materia de criminalidad organizada es un trabajo de años, porque tiene que estudiar a toda la organización, a sus integrantes, cómo eso va evolucionando y a cada tipo de actividad. Entonces eso demanda tiempo, demanda recursos y demanda personal calificado. Bueno, y la misma pregunta para vos, Juan. Es que firmo lo que dice Rubén Maciel en este punto y agregar, tenemos una de las policías más corrompibles y hay una cultura institucional en donde se le exige al policía de calle hacer plata y que tiene que llegar a sus superiores, y si está en la frontera, esta plata se recibe del narco, se recibe de personas vinculadas a ciertos ilegalismos de esas zonas. Entonces, con esa policía es muy difícil lograr la desarticulación del crimen organizado. Necesitamos nuevos esquemas de estudio, nuevos programas, pero por sobre todo mecanismos de integridad, de control. Hasta hoy no hemos hecho la correspondencia de bienes e ingresos de los altos comisarios. Entonces vemos impunemente alardear de los grandes bienes que recogieron aprovechando su oportunidad, entre comillas. Entonces ese estado de cosas debe cambiar, debe superarse, para que iniciemos un proceso de reconstrucción de nuestra política de seguridad, nuestra política de lucha contra este tipo de profesionales del crimen. Decía cuando empezaba el programa que aparentemente hoy fuimos testigos de un cambio en el crimen organizado y en el que deja de ser socio o de alquilar voluntades o de comprar voluntades de autoridades para imponer la fuerza a partir de este momento, diciendo aquí se hace lo que nosotros decimos, o metemos plomo o matamos gente. ¿Coincidís con ese análisis, Juan? Sí, pero eso va variando. Recordemos que esto es una cuestión de negocios y se trata de ganar plata. Y si mejor ganamos plata sin violencia, hacemos menos ruido. Pero si hace falta usar la violencia, vamos a usarlo. Entonces es ciertamente así como bien lo decís, y agrego en el sentido de que independientemente del nivel del funcionario, tenemos esa capacidad de llegar. Es como una reafirmación de que incluso al fiscal Pecci lo podemos matar. Bueno, vamos a seguir a la vuelta de la pausa. Te agradecemos tu tiempo, Juan. Sabemos que tenés muchos compromisos en este momento mediáticos y que te están buscando, así que te liberamos y vamos a seguir a la vuelta de la pausa aquí con Rubén Maciel Guerreño, ex viceministro de Política Criminal. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
En excelente compañía estando con Rubén. Un abrazo. Saludos. Gracias, Juan. Obviamente estaba en un lugar alejado de Cartagena propiamente, entonces quería saber si ya llegó la cónsul hasta donde estaba ella para, bueno, acompañarla en este momento tan difícil, Sofía. Sí, Nancy, ¿cómo estás? La cónsul y una asistente suya acá del consulado se trasladaron en el primer vuelo que encontraron, pero llevó 1 hora y 15 minutos. Yo creo que ellos ya llegaron a Cartagena, pero no tengo información todavía de ella, seguro está ocupada. Ya la policía colombiana las estaba guardando a ambas en el aeropuerto de Cartagena para trasladarle inmediatamente al hotel donde ocurrieron estos hechos tan lamentables esta mañana. Las autoridades colombianas, hasta el momento, embajadora, ¿ya dieron alguna información, algún anticipo de alguna investigación que debe iniciarse y que ya pudo haber comenzado? Sí, el mismo comandante de la policía colombiana tomó este caso y está liderando la investigación. Se trasladó ya él a Cartagena, tengo entendido que ya llegó, y además están viniendo policías paraguayos de investigación criminal para acompañar el proceso, Oscar. Realmente va a ser un trabajo conjunto de ambas policías que se está empezando a llevar a cabo. Ellos ya están haciendo las investigaciones, pero por proteger a nuestra querida Claudia es muy poco lo que yo puedo adelantarles, porque es un proceso de investigación muy delicado y muy reservado. De hecho, lo escuchábamos al general Vargas, que es el director de la Policía de Colombia, decir que él mismo va a encabezar esta investigación que va a tener a cargo un equipo de 5 fiscales colombianos, al que se va a sumar también un grupo de fiscales de nuestro país. Todavía no sé si ya la fiscal general del Estado ha designado a quienes van a trasladarse hasta Colombia para integrar ese equipo de investigación. Y también esto fue contundente, el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica en la investigación también de este caso de sicariato, Sofía. O sea, evidentemente acá hay 3 países involucrados y bueno, y esto se va a llevar de manera conjunta, ¿no? Así mismo el MENCI van a mantener, el trabajo va a ser de los 3 países de manera conjunta. Los 3 van a estar en la investigación, que por supuesto ya se inició, pero como les decía, hubo muchos testigos porque fue en la playa el suceso, y nuestra Claudia es una de las testigos, así que tenemos que tener mucho cuidado para proteger la integridad de ella, más que nada, en estos momentos. Bueno, ya enseguida vamos a continuar analizando este tema con Rubén Maciel Guerreño, ex viceministro de Política Criminal. Pero vamos a escuchar lo que decía hoy Alicia Méndez, es periodista colombiana, quien daba también el primer reporte respecto a lo que había hablado con Claudia Aguilera, viuda de Marcelo Pecci, y lo que decían las autoridades respecto a los primeros datos de quienes podrían estar implicados en este asesinato, en este atentado. Estaba a las 10:30 de la mañana en la playa con su esposo cuando 2 hombres se acercaron. Ella me dijo que no sabía si era una motoesquí, si era una embarcación, que en ese momento ya estaba algo confusa sobre esa situación. Pero me dijo que uno de estos hombres, eran 2, el que venía en la parte de atrás, se bajó sin mediar palabra, se acercó, se fue de frente hacia el fiscal y le disparó en 2 ocasiones. Una de estas balas impactó su cara y otra su espalda. Aparentemente, según su testimonio, él quedó sin vida prácticamente de forma instantánea. El sicario nuevamente se sube a la motoesquí y se van por el mar huyendo después de haber perpetrado esta acción, y la gente que se encontraba en la isla pues les empieza a prestar apoyo. Me imagino yo que tratan de socorrer al señor fiscal, llaman a las autoridades, pero lo que yo tengo entendido es que él fallece allí mismo en la playa. Llega la policía, pues nadie sabía en ese momento de quién se trataba, quién era el personaje, y pues se desarrolla en los pocos minutos todo un programa de seguridad y todo un programa de apoyo a Claudia, pues que estaban en su luna de miel, se encontraba sola con su esposo, y pues fue una situación muy compleja.
Se dio prioridad al levantamiento del cuerpo, llegó fiscalía, llegó policía, y pues toda esta bola de información y de la situación y del impacto de conocer quién era este hombre, pues nos tiene hoy trabajando a gran velocidad, y lo más importante, nuestras autoridades lo están haciendo, les repito yo, para que haya claridad en un crimen frente a una persona que ha trabajado tanto en la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que el de Colombia conocemos muy bien. Era más información que en este caso brindaba Alicia Méndez, periodista colombiana, respecto a lo que había ocurrido en la playa de Barú, en Colombia, con el fiscal Marcelo Pecci, y el relato inicial que daba Claudia Aguilera, esposa de Marcelo Pecci. Rubén Maciel Guerreño es analista, abogado, ex viceministro de Política Criminal, y con él estamos hablando del crimen organizado y cómo actúa. Esta es una forma de infundir terror, es parte de lo que hace el crimen organizado cuando quiere imponer su voluntad, y tenemos que vivir a partir de ahora otro estilo de vida para fiscales, para jefes policiales. ¿Tiene que cambiar también la seguridad para este tipo de autoridades? Sí, obviamente este hecho es una muestra del riesgo que asume estas autoridades en el ejercicio de sus funciones. Si bien en este caso el viaje fue particular, obviamente eso va a implicar de que incluso en tareas, digamos, privadas, se tome ciertas medidas de seguridad. Otro mensaje de todo este hecho es que sí, las agencias de seguridad tienen que tomar muchísimo más cuidado, no solamente en cuanto a los hechos en los cuales participan como investigadores, sino también en el cuidado de sus propios integrantes. Lamentablemente se tiene que dar este tipo de hechos como para tener conciencia, porque mientras está en riesgo y ese riesgo no se materializa, parece que queda lejano. Pero cuando lo vivimos como lo vivimos hoy, la cuestión es bastante terrible y urgente. El crimen organizado, el crimen transnacional también tiene sus esquemas de inteligencia, de recolección de datos, de seguir a sus objetivos, a sus posibles víctimas y luego ejecutarlas. Por supuesto. Ellos hacen un trabajo previo de inteligencia en donde aplican todos los recursos que tienen a su alcance. En ese sentido, el Estado, a través de sus agencias, tiene que tener también una acción semejante como para tomar medidas preventivas y reactivas mucho más eficaces. ¿Hasta dónde llega el crimen organizado en nuestra sociedad? ¿Qué nivel de, no sé cómo decirlo, como si fuera una enfermedad, cuánto del cuerpo está tomado por la enfermedad? Bueno, si hacemos un poco de una revisión histórica, no podemos dejar de considerar que las autoridades en otra época de nuestra historia estuvieron vinculados a actividades ilícitas totalmente organizadas. Y obviamente eso es una realidad que todavía nosotros tenemos presente. Es decir, hay varias actividades ilícitas realizadas de manera organizada que obviamente tiene vínculos no solamente con las autoridades de turno, sino también con otros grupos de la élites de poder. Tenemos un material que tiene que ver con la recompensa que ofrecen las fuerzas de seguridad colombiana por información que lleve a los autores de este asesinato, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Esto decía hoy el jefe de la policía colombiana. El gobierno nacional, a través de la Policía Nacional, ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Las instrucciones del señor presidente son claras. Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados para llegar a los responsables en Colombia por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo para los autores intelectuales. Esta recompensa es pagada para cualquier persona que colabore con las autoridades colombianas y será pagada con absoluta reserva. Le pedimos a toda la comunidad que ayude a las autoridades en estas horas iniciales. Es muy importante para la Fiscalía, para la Policía, tener el máximo de información que nos ayuden precisamente a identificar y a ubicar a estos delincuentes. A todos los colombianos, a todas las personas que habitan en Colombia, ayúdenos. Bueno, es muy claro el mensaje e incluso esto fue en aumento porque en la primera parte de la conferencia de prensa que daba
el director general de la policía hablaba de 500 millones de pesos, que eran aproximadamente 120.000 dólares, y ahora aumentaron la recompensa a 2.000 millones de pesos, que tienen un equivalente aproximado a 500.000 dólares. Es una señal clara del gobierno colombiano de buscar rápidamente a los autores del hecho. Categórico. Es más, el relacionamiento que tiene Paraguay con Colombia en distintos ámbitos, y en particular en el ámbito de seguridad, está muy fortalecido. De hecho, la visita que se tuvo recientemente del fiscal general del Estado de Colombia, como la visita que hizo el presidente en Colombia para suscribir varios acuerdos, consolidan eso. Sí, evidentemente hay un compromiso por parte de las autoridades de Colombia en buscar toda la información posible y esclarecer este hecho. Y además se suma a Estados Unidos desde un primer momento, desde una primera conversación entre el presidente Mario Abdo Benítez, el presidente de Colombia, Iván Duque. Ambos mencionan la cooperación de agencias de seguridad estadounidenses. ¿Por qué interviene Estados Unidos en este caso? Bueno, evidentemente porque los primeros indicios hacen suponer de que los grupos que estarían, o el grupo que estaría involucrado en este hecho, no solamente tiene actividades ilícitas en Colombia, en Paraguay, sino que también trasciende y probablemente también en territorio americano. ¿Cuánto dinero mueve el crimen organizado? Bueno, es inconmensurable, realmente inconmensurable. Los montos que puedan manejar, otra vez dependiendo del rubro, digamos, son valores. Por eso es importante invertir en investigación. Acá el trabajo titánico que hace Juan Martens, por ejemplo, él se dedica a investigar a este grupo y lo hace básicamente con él y un grupo de investigadores que colaboran, y ese tipo de información se tiene que generar. Se tiene que fomentar investigación para conocer, porque únicamente conociendo al enemigo uno puede tomar medidas más efectivas. Decías, estábamos hablando en la pausa y me decías políticas públicas de seguridad que trasciendan a los gobiernos, que van y vienen. Políticas de Estado, es decir, no políticas de gobierno. Políticas de gobierno se circunscribe al gobierno de turno. Políticas de Estado implica un compromiso de todos los actores políticos. Es decir, los representantes de todos los partidos políticos tienen que estar de acuerdo, por lo menos en algunos objetivos estratégicos para la lucha contra la criminalidad organizada. Y eso se tiene que respetar, sea quien sea el que esté en el poder en ese momento. Sea en el Ejecutivo, sea en el Judicial o sea en el Legislativo. Eso es lo único que nos puede garantizar a mediano o largo plazo éxito en esta batalla que realmente, por de pronto y como vemos, estamos bastante rezagados. Hoy más temprano, cuando hablábamos en un programa de radio, yo decía, este es el crimen organizado. El crimen organizado de contrabando, de lavado de dinero, del narcotráfico, mata. No es el benefactor, no es el que aparece en el barrio y ayuda a que se construya la canchita o consigue una cama en el hospital. Ese no es el crimen organizado, esa es una cara o una máscara que tiene el crimen organizado, pero el crimen organizado realmente es el que asesina a personas que están haciendo su trabajo para de alguna manera erradicarlos. Tenemos que estar preparados para más acciones violentas de este tipo. Bueno, siempre se tiene que estar alerta ante circunstancias como estas. Por eso nunca hay que tener la guardia baja. Y tener la guardia baja implica tener un grupo de personas que puedan realmente proveer información de inteligencia para poder tomar medidas preventivas. Insisto, si no tomamos medidas preventivas, lo cual supone personal profesionalizado, recursos tecnológicos y estabilidad en esa función, no vamos a tener resultados positivos. Decías que tuvimos autoridades que estuvieron históricamente vinculadas a cierto tipo de actividades delictivas, sea el contrabando, sean los autos MAU que existieron en algún momento, y cada sector del gobierno tenía como un feudo, un rubro de negocios ilegales. Hay una cuestión cultural que nos hace contemporizar con los criminales, que nos hace ver a los criminales como aquellos que fueron exitosos y que llegaron porque ahora tienen la camioneta último modelo, una mansión, y que en 6 meses construyeron una fortuna increíble.
Sí, de hecho hay estudios sociológicos que explican en ese sentido. Merton, un sociólogo norteamericano, hablaba de que de repente para los jóvenes ver el éxito, digamos, entre comillas, es una manera de saltarse, digamos, el camino normal para poder acceder a determinados bienes o bienestar, ¿verdad? Entonces, obviamente eso sí resulta ser un atractivo. Y de hecho también la criminalidad, como mencionas, tiene su cara, digamos, de marketing, donde sí hacen acciones, digamos, claro, de beneficencia, pero realmente la cuestión nefasta es lo otro, ¿verdad? Sí, vamos a farrear al estilo narco, dicen algunos jóvenes, diciendo, bueno, que vamos a gastarnos la vida como si fuera la última noche que tenemos. Hay ya una naturalización del crimen organizado en la sociedad. Más que nada en los beneficios que exhiben, ¿verdad? De hecho, en tener vehículos lujosos o equipar sus vehículos o participar en fiestas, en exhibir un poco esos beneficios es lo que genera ese atractivo. Y lo cual es lamentable, y eso sí también merece un poco de reflexión por parte de nuestra propia sociedad, ¿verdad? De qué es lo que nosotros estamos teniendo como un valor al cual queremos llegar. Cuando se habla de voluntad política, fuiste viceministro de Política Criminal, ¿cómo se tiene que traducir esa verdadera voluntad política de combatir al crimen organizado? ¿En qué cuestiones concretas se ve la voluntad política de un Estado o de un gobierno para luchar contra el crimen? Para mí el primer punto es la Ley General del Presupuesto. Si allí invierten recursos, es una señal categórica de que hay voluntad de querer invertir en un determinado aspecto. Si desde el vamos no se tiene recursos, ya lo siguiente se hace bastante más complicado. Lo segundo son los mecanismos de selección y nombramiento de los funcionarios. Si eso otra vez se vuelve una instancia clientelar, por más que tenga recursos, esos recursos no van a ser destinados o aplicados de manera eficiente. Sí. Y por más que se tenga recursos y por más que se tenga una selección objetiva y realmente se nombre a personas idóneas, tiene que también tener apoyo tecnológico y trabajar en coordinación con las otras instituciones, porque eso también implica luego trabajar en coordinación con las agencias de otros países. Por eso la cooperación internacional es fundamental. Pero para trabajar en coordinación, porque me llama la atención lo que planteas, primero en la selección de quienes van a estar en organismos de seguridad y después el trabajo coordinado. Nosotros vemos actividades de lucha contra el narcotráfico en las que solo participa la Policía Antinarcóticos, la División Antinarcóticos de la Policía, y la Senat no sabe nada. Y vemos actividades de la Senat en las que no participa ningún otro organismo de seguridad. Hay desconfianza y se teme que se filtren las informaciones. Efectivamente. De hecho, la tarea que ahora está teniendo la ministra asesora Cecilia Pérez como asesora de seguridad es un poco de coordinar a todas las agencias de seguridad. Si se trabaja de manera aislada, obviamente los resultados no van a ser los esperados. Hay mucha corrupción en los organismos de seguridad. Muchísima corrupción. ¿Y esa corrupción cuesta vidas? Cuesta vidas, pero más que nada hace ineficiente la institución. Sí. Bueno, tenemos 2 minutos para concluir, Rubén, si querés dirigir algunas últimas palabras, una reflexión. Bueno, primeramente, mis más sentidos pésames a los familiares de Marcelo, una persona que tuve la oportunidad de conocer en mi paso en el Ministerio Público, y también un llamado a todas las autoridades políticas, porque primero tiene que haber una decisión política de poder adoptar una política nacional de lucha contra la criminalidad organizada, en donde podamos ponernos de acuerdo en líneas generales y que eso se pueda sostener a pesar de los gobiernos que puedan pasar con los años. Gracias, Rubén Maciel. Estuvo con nosotros esta noche el ex viceministro de Política Criminal, también Juan Martens, criminólogo. Y lo último que podemos decir desde este espacio es que tenemos que darle lucha frontal al crimen organizado. Todos somos víctimas del crimen organizado, todos somos víctimas de esta violencia que está generando la corrupción, de esta violencia gigantesca que están generando los carteles de la droga, del lavado de dinero y del narcotráfico. Nos vamos a reencontrar mañana aquí en Contexto.